El Centro Cultural UNAM Querétaro de la ENES Unidad Juriquilla, en colaboración con la Unidad de Vinculación, Difusión y Divulgación de la UNAM Campus Juriquilla, presenta Panóptico Cultural, un espacio de diálogos y reflexiones en torno a la cultura. Conducen Abel Martínez y Juan Villagrán. ¿Qué tal? Bienvenidos a Panóptico Cultural. Quien les habla, Abel Martínez. Juan Villagrán. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Abel, ¿tú qué tal? Bien, muchas gracias. Una Qué edición bueno. más del Panóptico. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado escritor, joven escritor de México, mexicano, Rubén Cantor. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, contento de estar aquí con ustedes en Panóptico Cultural, con toda la actitud para empezar. Perfecto, Rubén. Si me lo permiten, voy a leer un poco de la semblanza que nos hizo llegar Rubén para que lo conozcan un poco mejor y conozcan un poco de su trayectoria. Bueno, Rubén Cantor es originario de la Ciudad de México, estudió periodismo y literatura en la UAC, publicó los libros de cuentos de Quetzalcóatl en Herring Publishers en 2016 y Regules de Escanfandra 2019, libro además de la novela de El mal burgués, editorial Montea en 2018. Ha sido beneficiado del PECDA en categoría de novela en 2 ocasiones y actualmente trabaja en la UAC como coordinador de gestión de colecciones de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información. Bien, pues si quieren y sin más preámbulos, comenzamos con la primera pregunta que detonará esta charla. Rubén, eres escritor. ¿Definiste tu forma de expresarte a través de la novela? ¿Por qué este género y no otro? Sí, mi primer acercamiento con la literatura fue el cuento, que es cuando inicias en talleres literarios es lo más común, porque, por su extensión, ¿no? Aunque luego erróneamente se considera que es más fácil escribir cuento que novela, sino que cada uno tiene sus dificultades, ¿no? Pero inicié hace como 6, 7 años escribiendo cuento y me gustaba, ¿no? Era como un género que sentía que me dejaba explorar ciertos caminos que a mí se me hacían interesantes, pero después de repente sentí que las historias que estaban terminando necesitaban más espacio, ¿no? A mí me gusta mucho las historias con muchos personajes en las que de repente un personaje aparece en un capítulo y de repente 50 páginas después desaparece y regresa, ¿no? Y el cuento no me permitía esto, ¿no? Como que el cuento tenía que ser muy conciso, tenía que tener pocos personajes, espacios limitados. Y después de que escribí el libro de cuentos Quetzalcóatl, que fue como mi primer experimento literario, como que dije, bueno, ya escribí este libro de cuentos, ahora quiero ir como a otro camino, ¿no? En otra dirección. Y empecé a escribir El mal burgués, que fue una novela que nació primero porque tenía una lista de muchos personajes, que yo soy mucho como de ir caminando en la calle y de repente observar, no sé, uno de los personajes es un jardinero emo en El mal burgués y salió de la realidad. Yo iba caminando por la universidad y un jardinero estaba con el cabello todo largo en la cara, vestido de negro, y decidí registrarlo, ¿no? Entonces me gusta mucho ir observando todo y registrando en mi celular. Ahora en el blog de notas registro todo. Y ya que tenía una multitud de personajes, decidí conectarlos. Entonces fue como surgió la novela y me siento muy cómodo en ella porque me da chance de repente dejar algunas historias medio inconclusas y de repente irme para otro lado, ¿no? Yo soy como mucho de estar brincando en varias direcciones y creo que eso también es porque me gustan luego también las series de televisión o libros en los que parece que no pasa nada, como no sé, la serie esta de televisión Seinfeld, es una serie en la que trata sobre nada, ¿no? Sobre lo que pasa en tu día a día. Y es como, parece como muy insignificante o muy ordinario, pero en eso común creo que se esconde como un sentido más complejo.
Y sí, la novela, ahorita ya llevo escritas 3 novelas, 2 ya publicadas, y sigo todavía como pensando ya en la 4ª novela, ¿no? Entonces ya como que me casé con este género y se me hace como muy divertido y muy vasto como para desarrollar cualquier idea que se me ocurra. Sí, muchas gracias, Rubén. A propósito de esto, y aprovecho porque Rubén está presentando con nosotros su nueva novela que lleva por nombre Norcorea, pero que ahí está mostrándola ya editada. No creas que se me había olvidado, sino simplemente quería dar como la introducción para que te presentaras, un poco que te conocieran. Y en este sentido, quiero hacer que te conozca un poco más la gente, entablar un poco más la plática para después entrar a la novela como tal. No sé si tienes algún comentario, Juan. Sí, quería preguntarle a Rubén cómo estructura, bueno, ya comentó que va haciendo apuntes en el celular, pero la idea central de la novela, ¿cómo te surge? ¿A través de ver un personaje en la calle o tienes una idea rondándote y después casa con el personaje que te encuentras y ya se empieza a hilar todo? ¿Cómo sucede el proceso? Y ya que tengo como que una especie de constelación de personajes muy disímiles, de repente estoy esperando el momento en que una idea, que casi siempre vienen de noticias que veo en redes sociales o en la tele, como que de repente anécdotas que me cuentan o tal. Hay una que hace como que crea una unidad entre todos los personajes, ¿no? Por ejemplo, el mal burgués trata sobre un robo masivo de televisiones y nace de una anécdota de una amiga a la que le robaron una bicicleta, ¿no? O Norcorea surge porque a mí se me hacía muy interesante el personaje Kim Jong-un y había un buen de videos en YouTube como de cómo se vive en Norcorea, ¿no? Entonces, esos como flashazos que me van llegando, de repente hay una idea que se me queda y esa idea se vuelve el centro de esta constelación y a partir de ahí, de ese centro, voy tejiendo todo, ¿no? Y lo que voy invirtiendo en el celular, de repente ya lo estructuro en el Word y empiezo ya como a ver historias más complejas, ¿no? No solo una frase, sino buscar que ese personaje tenga un espacio importante en la novela. Entonces, como que cuando empecé a escribir tenía mucho la idea medio romántica de escribir, primero en máquina de escribir, y recuerdo que en la licenciatura un profesor de lectura y redacción me regaló su máquina de escribir hice como una novela corta hace mucho tiempo que no se publicó en forma y la escribí en máquina de escribir, ¿no? Pero ahora ya como que recuerdo eso y digo, como que pienso que es muy poco práctico, ¿no? Porque era muy tardado hacer como que todo el proceso y luego como que hasta te cansas. Bueno, yo que no estoy tan acostumbrado a la máquina de escribir, me cansaba luego de repente, o luego se veían muy feos los errores, y luego después de que ya estaba el texto, se veía bonito, ¿sí? Pero luego tenía que transcribirlo a Word y era bien cansado. Entonces empecé como primero con máquina de escribir y luego surgió otra como cuestión ya muy idealizada de escribir en estas libretas muy conocidas que se llaman Moleskine o Moleskine, que son libretas que según usaba Hemingway y varios escritores. Entonces también me compré una libreta y ahí escribía todo, ¿no? Pero poco a poco toda esta como dinámica de escribir a mano ya como que la descarté completamente y ahora ya escribo todo en la computadora y me siento muy cómodo, como que siento que es más directo como lo que quiero decir con el teclado. Y sí, y pues sí, la novela ya que tengo historias armadas, le doy varios tratamientos, ¿no? Y entonces llevo la novela a un taller que con el PECDA, que es una beca que me dieron, tuve la fortuna de contar con 2 tutores. Con una novela conté con Liliana Blum, una novelista de Durango, y en la segunda con un cuentista queretano. Entonces también ahí en el taller se fue formando la novela y ya después ya vino la tarea de hacer la corrección de estilo. Pero pues sí, es un trabajo muy, muy, muy pesado, pero bueno, si te gusta escribir se vuelve algo divertido, ¿no? Se vuelve algo placentero. Pero pues sí, ese es el proceso más o menos. Oye, Rubén, y por ejemplo, a mí me ha tocado por el trabajo y por conocidos míos que tienen
que les gusta, que son apasionados de la escritura, y siempre existe como este temor de, no voy a escribirlo o no lo voy a publicar porque es muy difícil publicar en las grandes, o sea, uno piensa siempre en las grandes imprentas, ¿no? ¿Tú qué podrías comentarle a estos jóvenes escritores pues, que no piensen a lo mejor en estas grandes editoriales y que pues animen a escribir? ¿O tú cómo fue ese proceso de publicar? ¿Es muy difícil publicar o no? Pues realmente, bueno, si tienes en mente como querer ser una especie de como de autor bestseller y que está en todas las librerías, cadenas nacionales, sí es algo bien complicado. Más porque México, bueno, México y varios países de Latinoamérica tienen unas condiciones en cuanto al nivel de lectura, bueno, como la industria editorial es como muy difícil de acceder, ¿no? Como, no sé, en Argentina, que es de las excepciones de Latinoamérica, tienen una industria librera muy, muy fuerte que apoya a las editoriales independientes, ¿no? Y aquí en México todavía está como costando mucho que surjan editoriales pequeñas. Entonces, yo lo que hice fue buscar una editorial local, ¿no? Que es el consejo que les doy siempre en los talleres. Busquen editoriales pequeñas que aunque manejen tirajes de 100, de 50 ejemplares, es la mejor manera de iniciar a escribir, ¿no? Ya cuando tu libro se publica y ya tienes más o menos, se mueve por ahí por tu ciudad o por tu región, ya después como orgánicamente llegan estas opciones de editoriales un poco más grandes, ¿no? Pero sí, ahorita con la pandemia se abrieron muchas oportunidades digitales y hay muchas revistas que están ahorita publicando a la gente, ¿no? No necesitas tener un nombre ya sonado, sino que están recibiendo cualquier texto que tú mandes, y la mejor manera ahorita es primero en las páginas de internet como blogs o revistas digitales, y ya después que tengas este cuento publicado, ir buscando ya editoriales en físico. Y por ejemplo aquí en Querétaro tenemos unas mínimo, yo creo que ubico como 4 o 5 editoriales que valen la pena, y pues es como la idea es que ustedes como que se empapen un poco de la escena local y vean en qué editorial local les gustaría publicar, ¿no? Y un error que luego se comete es mandar tu manuscrito a una editorial que no tiene nada que ver con la línea que tú trabajas, ¿no? No sé, yo me acuerdo mucho de un escritor local que a fuerzas quería publicar en Anagrama y se frustró, ¿no? Como que para él fue como toparse con pared. Pero pues yo creo que es algo lógico, ¿no? Como Anagrama ya tiene su grupo de escritores ya consagrados y no se va a arriesgar a publicar a alguien de provincia, de México, ¿no? Entonces, lo más lógico es empezar desde abajo y no desesperarse, ¿no? El ser escritor o escritora sí es un trabajo que hasta yo creo que 3, 4, 5 años después de que empieces a escribir ya y llegan los frutos o llegan esas experiencias que te hacen sentir que vale la pena hacer esto, pero pues sí es un trabajo primero solitario, porque pues estás tú solo con tu computadora, y luego no recibes este feedback positivo inmediatamente, ¿no? Entonces, si tienes realmente ganas de escribir, este tiempo pues lo vas a aprovechar en muchas cosas, ¿no? No te vas a querer enfrascar en que no te publicó Anagrama y bye, ¿no? Sino que hay que tener paciencia, y en los tiempos muertos, porque hay muchos tiempos en los que tienes que esperar dictámenes, yo recomiendo que sigan escribiendo más proyectos y que produzcan lo que sea, pero que sigan escribiendo todo el tiempo. Oye, Rubén, durante la pandemia, ¿cómo fue tu proceso? Porque veo que tú te alimentas mucho de los personajes que te topas en la calle y demás, y de pronto estar encerrado, ¿limitó tu creatividad o provocó otras líneas de historias que surgieron? Sí, la pandemia sí me detuvo en cuanto a escribir novela. Por suerte, la novela de Norcorea la terminé de escribir mucho antes de que iniciara la pandemia, pero sí, yo tenía un proyecto ahí como en puerta, y la pandemia sí fue como un freno total, porque sí, no tenía estos elementos a mí me gusta mucho salir a caminar, pasear a mi perro y dar la vuelta, ¿no? Y era lo que me daba herramientas para escribir.
y ahora de repente estar en mi casa encerrado fue como, me desesperé y pues dejé de escribir novela y lo que hice fue buscar escribir cuento y ahí como que por suerte me busqué, como 2 revistas locales me pidieron textos y dije, ah, bueno, pues qué mejor momento que ahora, ¿no? Si no puedo escribir un texto de 50 páginas o de 100, voy a probar con algo corto. Entonces, ahorita estoy como que escribiendo de repente textitos de menos de 10 páginas y ahorita estoy más bien como que pensando, preparando mentalmente la próxima novela, pero yo creo que ya la empezaré a escribir ya cuando estemos un poco más estables en cuanto a la pandemia. Bien, Rubén. Y bueno, yo creo que es momento de hablar un poco de Norcorea, de esta nueva novela que también, si me lo permite, me gustaría leer la sinopsis para los que nos escuchan. Norcorea, la sinopsis de esta novela es: el gran líder supremo Kim Jong-un ha puesto su atención en el pueblito mexicano llamado Sarajevo de Juárez. Pero este es el menor de los males del profesor de la primaria del pueblo, pues su padre aparece muerto en Puebla y día con día cambian las razones del deceso de acuerdo con un periódico sensacionalista. La investigación que emprende el hijo se conecta con la invasión norcoreana y a partir de ahí Sarajevo de Juárez se convierte en un campo de batalla no solo por la autonomía de México, sino por el futuro de la humanidad. Bueno, este libro, Norcorea, de Rubén Cantor, salió a la venta el 28 de abril y está editado por el Sindicato Sentimental. Bien, Rubén, la primera pregunta que surge es que el título parece más el nombre de un ensayo de política internacional. ¿Nos puedes comentar algo tú de la novela? Sí, el título, bueno, en sí toda la idea de la novela también viene de que estuve en una etapa de leer las historias mínimas de los países que publica el Colegio de México. Y yo recuerdo mucho de chico que teníamos Historia Mínima de México y la portada toda la tengo muy grabada, ¿no? Como que era una portada bien sencilla, pero para mí fue como, era muy interesante ver en un libro tan pequeñito, porque el libro original era muy pequeño, cómo te explicaban la historia de un país de forma muy amena, ¿no? Y entonces después brinqué a la Historia Mínima de Corea y ahí fue cuando como que leer ese texto fue para mí como que ya el pretexto ideal para iniciar la novela, ¿no? Y sí buscaba que el texto, desde la portada, desde el título, pareciera una especie de obra historiográfica, ¿no? De repente, de hecho hay un capítulo en el libro en el que hablan de las brujas que aparecen en el cielo del pueblo. Y en ese capítulo me basé en un libro que se publicó aquí en Querétaro que se llama Los seres que surcan el cielo novohispano. Entonces, como que... De Lourdes Somoano, ¿no? De Lourdes Somoano, que igual es un libro muy corto y se me hizo muy bueno. Y dije, quiero escribir un libro que parezca la historia, pero que hable como esta invasión en la que hay muchas cuestiones absurdas. Entonces sí, también con el título así como que me gustaba que fuera tan sencillo, ¿no? Norcorea nada más, y que pareciera que voy a hablar de la historia del país, pero bueno, eso me sirve como para conectar con México, ¿no? Y buscaba eso, escribir de un país en el que no he estado, del que realmente pues no, más que lo que me llegaba en videos o lo que leí en algunos libros era lo que sabía. Entonces fue como un reto creativo para mí. Porque, pues no sé, El mal burgués, la novela, la primera novela, habla sobre Querétaro y es como muy claro que el pueblo inventado es Querétaro, ¿no? Pero aquí como que quise ir un poco más allá y hablar de un lugar que no conozco y ver qué tanto conectamos con este país, ¿no? Con Norcorea, que tiene muy mala fama, merecidamente, y pues Estados Unidos se ha encargado de difundir muchas cosas que tal vez no todas sean verdad, pero algunas sí, que son como hacen ver a este líder norcoreano Kim Jong-un como Satanás, ¿no? Como un personaje sádico. Y ahorita me acuerdo cuando inició la pandemia,
que salió esta nota de que según en Norcorea mataban a los que tenían COVID, ¿no? Que era como, y salió el chiste como de, sale la cifra de que hay 5 personas con COVID, 5 minutos después dice que hay 0, ¿no? Entonces esta información que me llegaba y que decía así como, ¿en serio pasa esto o no? Entonces, y también como que de forma azarosa, visitando una librería, encontré un día un libro sobre Kim Jong-un, que también fue como para mí, agarré muchísimas cosas ahí para este libro, ¿no? Entonces, sí, ahí la historia creo que me ayudó demasiado. Y el libro, si lo leen, se vuelve también como un texto histórico, bueno, historiográfico, ¿no? Tengo la intención en este libro como de ser objetivo, pero pues desde la literatura y también criticar muchas cosas que pasan en México. Es interesante los significados que pones a los personajes y a los lugares, ¿no? Por ejemplo, Sarajevo de Juárez, que hace una referencia obviamente a este país de los Balcanes y todo lo que sabemos que sucedió en esa zona. ¿Esa era tu intención, jugar con esas cosas, esas contradicciones? Sí, y también como precisamente en Sarajevo de Juárez, en el libro, hay un momento en la historia en el que Benito Juárez va cruzando por ahí con su esposa y alguien lo intenta matar, pero bueno, no voy a spoilear porque pasa algo distinto a la historia, ¿no? Con Francisco Fernando. Pero sí trataba de que estos lugares se conectaran con otros momentos históricos para de alguna manera ver que todo es tanto cíclico como cómo podemos interpretar este pasado y todas estas cuestiones bélicas en este libro. Y sí, como que está ahí Benito Juárez, está Sarajevo de Juárez, está de repente un momento en el que hago una referencia a cuando murió Juan Carlos Mourinho en el avionazo, ¿no? Como que trataba de unir cosas que pasaban en México, que son, como que cuando las recordaba decía, no Max, esto podría haber pasado en Norcorea, ¿no? Son historias dignas de lo que escuchamos sobre Norcorea, ¿no? O lo que pasó ahorita con el metro, ¿no? Son cosas que nos sorprendemos y creo que de repente es muy fácil creer que en México estamos muy bien o no sé, como que dicen, no, en China están peor, ¿no? En Norcorea están peor. Pero yo quiero que en este libro veamos que pues en México también pasan cosas igual de preocupantes, ¿no? Y trato desde lo que escribo, crear una conciencia en la gente que lo lee y no sé, tal vez no que se levanten en armas, pero que cuestionen un poco más lo que está pasando en nuestro país. Yo tengo una pregunta que cuando... Bueno, tengo que decir que en el texto, en el previo que mandas, supongo que lo mandas a toda la prensa y todo esto, yo estaba leyéndolo y me causaba mucha risa porque conozco un poco el contexto de México y más o menos iba entendiendo un poco la intención en la que ibas escribiendo, ¿no? Pero me llama mucho la atención los nombres, ¿no? Que estos nombres los hacías con toda la intención de tener algo, o sea, por ejemplo, los apellidos, ¿no? ¿Cómo es? No recuerdo si es Pieplano o todas estas, o sea, ¿tienen algún significado o tienen que ver con el contexto en el que estás escribiendo o por qué este tipo de apellidos a estos personajes? ¿Buscas que sean graciosos, satíricos? Pues ahí sí busco que sean nombres que se te queden marcados, primero como que sean nombres que recuerdes, por lo mismo que hay muchos personajes, buscaba que los nombres no sean tan comunes, ¿no? Como no buscar el nombre típico de María, José, tal, ¿no? Sino lo que hice fue buscar nombres que vinieran de países soviéticos y los apellidos son nombres rarísimos, ¿no? Como Piel de Cordero o Pies Planos o... Y el de Lobo. Así como que... Entonces sí, buscaba y no tanto que los nombres marcaran a los personajes como que el pie plano tuviera pie plano, ¿no? Sino que fue algo más bien como curioso. Y sí, como que siempre desde el mal, bueno, en el mal burgués lo que hice fue que no había nombres. En el mal burgués las personas se referían a los demás como no sé, el jardinero emo o la matemática. Y no había nombres, ¿no? No había nombres propios. Y ahora con Norcorea quise abordar esto que había dejado de lado, ¿no? Como la importancia de los nombres.
y de cómo los nombres pueden también determinar la actitud que tomamos cuando leemos. Entonces sí, buscaba eso, ¿no? Que fueran nombres que se les quedaran grabados, nombres impactantes, y también, sí, de alguna manera que sean graciosos y que, porque la primera como línea narrativa del texto es un asesinato. Entonces también como que no quería que el texto se volviera fúnebre o muy pesimista o ajá, como muy fatalista. Quería que también hubiera un balance entre la historia no oficial o las cuestiones como de tipo de novela negra, con de repente esos nombres divertidos, ¿no? Entonces sí era como un balance ahí para que no fuera tan pesado. Rubén, ¿qué autores te han marcado para escribir novela? Pues el primero que tomé como referencia cuando inicié fue David Toscana. Él es un escritor regiomontano que ahora vive en España y fue como que el primer autor mexicano que para mí fue como que me enseñó que no tenemos que escribir solo como de cuestiones solemnes o de, como él es del norte, él no escribía de narcoliteratura, ¿no? Yo estaba muy acostumbrado a leer, si el autor era de Culiacán o de Monterrey, iba a hablar de narco y de asesinatos y de cuestiones, pues sí, como de nota roja. Y David Toscana escribía sobre, no sé, una novela suya habla sobre unos niños con retraso mental que quieren invadir Estados Unidos, ¿no? Entonces también ahí está un eco a lo que estoy escribiendo ahorita, ¿no? Él como que toma temas bien complejos como estas invasiones o cuestiones de la identidad nacional, pero narrados con personajes hilarantes. Entonces sí, David Toscana fue, y es todavía como una figura que yo trato de imitar y como que busco seguir su camino, es uno, ¿no? Y ahora, después descubrí a Fernanda Melchor, que ella es de Veracruz, y es periodista también, ella estudió periodismo como yo, y ella escribe de temas igual muy, pues, muy densos sobre la violencia en México, pero ella escribe de forma más cruda. Entonces, creo que David Toscana y Fernanda Melchor son como mis dos hay guías, como que a mí me gusta tratar temas difíciles como la delincuencia en el mal burgués o sobre la indiferencia ante una invasión extranjera en este libro. Y ajá, como que ellos dos eran mi guía, ¿no? Y también, bueno, un autor que es como también, hasta me tatué hace poco un dibujo de él, es Kafka, que Kafka, pues sí, desde que leí, no sé, El Proceso y vi ese inicio en el libro en el que al personaje principal lo acusan de algo, pero nunca le dicen de qué lo acusan, a mí fue como, me sacudió la cabeza, ¿no? Como que dije, wow, ¿cómo escribes una novela en la que nunca nos dices por qué lo acusan? Y son 400 páginas de todo este camino tortuoso por la justicia en el que el tipo no sabe qué delito cometió y al final pues tiene un final trágico, ¿no? Entonces también Kafka es como que uno de mis maestros, ¿no? Entonces sí serían Fernanda Melchor, David Toscana y Kafka. Rubén, perdón, antes de que continuemos con la conversación, Sindicato Sentimental, ¿dónde se pueden conseguir los libros de Sindicato Sentimental? ¿En las librerías, por línea o en línea? Ahorita, bueno, Sindicato Sentimental es una editorial que apenas surgió con este libro. Es su primer libro, en Norcorea. Y ahorita los primeros ejemplares que ya me dieron los vendí yo personalmente, pero ya la siguiente semana me llegan más ejemplares y en Querétaro se van a vender en la librería Pessoa, ubicada en Hidalgo, casi tecnológico, y librería Pessoa, ya llevo rato mandándole libros míos, y en la Ciudad de México estamos buscando ahorita en qué librería vamos a colocarlo, pero si les interesa, contacten a la editorial en Facebook, Sindicato Sentimental, y díganles que si les pueden mandar un libro. Hacemos envíos nacionales e internacionales, solo se agrega el costo del envío, pero mandamos a todos lados donde quieran. Y sí, ahorita, como es una editorial pequeña, pues no tenemos este nivel de distribución en masa, ¿no? Y por lo mismo imprimimos de poco a poco.
imprimimos pocos libros, con lo que ganamos, imprimimos más, ¿no? Entonces es también como una labor un poco como artesanal, ahí como de casi que cada libro es un poco, no tanto que distinto, pero al menos es como que lo valoramos mucho cuando nos llegan los libros. Y sí, contacten a la editorial en Facebook y el libro tiene costo de 230 pesos. Si lo consiguen en librería, y si lo quieren, solo se agrega el envío. Perfecto. Muy bien. Oye, Rubén, regresando un poco a la novela, tengo que comentar algunas impresiones porque a mí me llamó mucho la atención la manera, o sea, la manera en la que va hilando la historia. Yo no soy un experto en literatura, por supuesto, pero me recordó mucho a esta narrativa a Wes Anderson, al director de cine Wes Anderson, que también trata de este tipo de problemáticas, tal vez hasta cotidianas, pero les mete un poco de sátira, pero en realidad está hablando de un problema como más grande, en donde hay personajes que están y de repente no están. O sea, todo lo que has mencionado y lo que se ve bueno, por lo menos en este texto que nos enviaste, me dio la impresión de estar, obviamente, sin comparar, porque son cosas distintas, pero me refiero a la narrativa, como si estuviera yo viendo una película de Wes Anderson, pero escrita por un mexicano, ¿no? Entonces me llamó la atención. ¿Hay alguna relación? ¿Tienes alguna influencia de Wes Anderson en esto? Pues más que Wes Anderson, yo antes de estudiar periodismo quería estudiar cine y quería ser guionista. Entonces intenté entrar a la UNAM, al CUEC, y pues no quedé. Y fue como que la literatura fue mi refugio, ¿no? No estudié eso y dije, pues puedo contar historias yo en mi casa, ¿no? Y sí, y como también toda mi infancia fui educado por Canal 5 y por permanencia voluntaria, pues como que las películas, sí, cuando escribo, sí busco que lo que escribo sea muy visual, ¿no? Como que tener escenas que se puedan imaginar fácilmente y que haya acción todo el tiempo. Y sí, me gusta mucho lo que hace Wes Anderson. Y cuando escribo busco esto, capítulos breves y que en cada capítulo pase algo interesante, que no sea... No me gusta tener capítulos de relleno, ¿no? Como hay gente que de repente quiere escribir libros de 500, 600 páginas, y para ello, pues llenan un capítulo de puras descripciones de un árbol, ¿no? Entonces yo como que dije, pues quiero que la gente que agarre este libro, desde la página 1 hasta el final, esté sorprendida o sorprendido y que diga, oh, no manches, ¿a poco pasó esto? ¿No? Y de esto. Y me gusta que no haya descanso, ¿no? Como que todo el tiempo pase algo. Y por eso los capítulos cortos me permiten eso, porque es como un respiro y después continúo, ¿no? Es como pasa algo y de repente como, bueno, capítulo 26 y luego otro. Pero sí, sí, ya como es la segunda vez que me comentan esto de lo cinematográfico, y sí, creo que sí tengo muy marcada esa influencia del cine. Y del cine y de las series de televisión norteamericanas, que son de formato corto, como de 20 minutos cada capítulo. Y en las series, por lo mismo de que es poco tiempo, todo el tiempo pasa algo, ¿no? Y no te dejan, no sé, si quieres ver una serie gringa y comer, es como, tienes que dejar de comer porque pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Y en lo que te agachas para tomar el vaso, ya pasó algo, ¿no? Entonces también yo buscaba esto en la novela, que pareciera que estés viendo una serie de televisión mientras lees la novela. Porque creo que, bueno, yo busco gente o mis lectoras o lectores, como que yo le tiro a gente que ve cine, que ve series y que también les gusta leer, ¿no? Como que, me gusta que sea una mezcla de todas estas ramas. Oye, Rubén, ¿qué piensas de la lectura? ¿Sientes que las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, dejarán de leer por estar pegados a una pantalla de sus móviles o de sus computadoras, o leerán de otra manera, pero seguirán leyendo? Sí, yo creo que van a leer igual o más, pero ahora van a necesitar lentes más pronto porque la pantalla así es, al menos de que tengas el tono de luz indicado, sí afecta mucho la vista, ¿no?
Y sí, yo he visto, bueno, yo doy clases de lectura-redacción y sí noto que la mayoría de mis alumnos prefieren, cuando les doy la opción de comprar el libro físico o leerlo en digital, la mayoría lo leen en su celular. Y veo que leen lo mismo, leen la misma, como que no hay como una deficiencia, ¿no? Como que veo que leen lo mismo, pero pues sí, como que ya es como nacieron con la pantalla y ahora van a leer en la pantalla, ¿no? Lo que sí es que es complicado a la larga y sí te friega más la vista. Y no creo que los libros físicos vayan a desaparecer, más bien creo que la gente que lee cada vez se va a hacer como, con gustos más exquisitos y lo que veo que es que han surgido desde el mundo editorial ediciones más bonitas cada vez, ¿no? No sé, hace poco salió una colección de Harry Potter de aniversario, de pasta dura, con el canto de color, como si fueran las bufandas de las escuelas, y como con detalles bien bonitos, y es lo que veo que está pasando, ¿no? Las editoriales ya están apostando por libros más, mejor trabajados, y para competir con lo digital, creo que es como una competencia muy sana, ¿no? Como ahora va a haber libros más bonitos, y la gente que lea en digital cada vez va a exigir mejor calidad, ¿no? Ya no va a leer el PDF de copias, sino va a buscar el EPUB que le permita modificar la letra, el fondo. Y entonces sí, como que yo creo que es algo, como que la lectura sigue sucediendo, solo que pues sí, ya es más fácil para la gente que están haciendo desde hace 10 años, leer en el celular y es como lo más inmediato, ¿no? Pero sí, ajá, no, como que no vaticino que la lectura vaya a desaparecer, sino que ahora pues se va a leer en digital, y lo que más destaco como de este cambio es que la gente ya está escribiendo más en blogs y en plataformas digitales. Hay un montón de plataformas que te pagan por escribir semanalmente o quincenalmente tus historias. Muchas de ellas son, se llaman fan, ¿cómo se llama? Bueno, como agarran como historias ya hechas y los fans las revisitan, como las de Harry Potter, y mucha gente está escribiendo en blogs sobre cosas que le gustan, ¿no? Entonces sí, creo que está muy como muy interesante cómo los lectores ya migraron a otro lado, pero también están recuperando el libro físico, ¿no? ¿Tú participas en blogs también? ¿Trabajas? ¿Colaboras? No, como que en digital solo yo permanentemente o trato poco seguido escribir para una revista digital que se llama Revista Imen de Guadalajara, son de Guadalajara, y es el único medio en el que sí trato de escribir seguido, pero mando textos como de 2 páginas y me gusta esa revista porque la gente que lee la revista la puede leer en 20 minutos toda, porque son textos breves. Y para mí leer en digital es leer textos breves, ¿no? Pero sí, ya como que una novela en digital para mí no funcionaría tanto, porque al menos para mí como que no me gusta leer tanto en digital, ¿no? Pero sí, como que trato de no desconectarme de la cuestión digital y pues, aunque escriba poco, pero trato de seguir ahí como presente. Oye, Rubén, regresando a Norcorea, que me quedé pensando en esto que dices de que si va a desaparecer y todo esto. Regresando a Norcorea, un punto que también me gustó mucho fue esta parte de la vida cotidiana en el texto, ¿no? Por ejemplo, el capítulo del camión. Me parece, en estos que nos enviaste, en estos pocos capítulos, ese del camión donde en realidad, como dices, no pasa nada, pero pasa mucho y además el lector se identifica con lo que está sucediendo. O sea, que vas sentado en el camión, bueno, lo voy a spoiler un poquito, vas sentado en el camión y te pasa de que está el asiento de al lado libre y tú por dentro, no quiero que se siente, no quiero que se siente, no quiero que y se sienta, ¿no? Y aparte te hace plática y tú estás en un muy mal momento y no quieres que nadie te aborde, ¿no? Entonces a mí me parecía eso espectacular, porque decía, es que esto me ha pasado 1000 veces, ¿no?
o cuando llega a su destino y el taxista también le empieza a platicar y el cuate está así como, no quiero platicar con nadie, ¿no? Pero se desenlazan otras historias ahí del contexto, de lo que está sucediendo, por ejemplo, el hecho de que se sitúe en Puebla y la fábrica, lo que representa la fábrica en el estado de Puebla. O sea, esto me parece algo estupendo. No sé qué nos puedas comentar al respecto. Sí, estas escenas o instantáneas de lo cotidiano también como siempre ha sido mi intención irlas colocando ahí como de forma constante. Creo que son como la mejor manera en la que la gente se puede conectar con la historia, ¿no? De repente si lees esa escena del camión, ajá, como que alguien se identifica y de ahí ya me voy a otros lados, ¿no? O esto de la Volkswagen de Puebla, que yo tengo familia en Puebla y sí es como que la Volkswagen está presente en la vida de todo el mundo ahí, ¿no? Como todos tienen un familiar que trabaja ahí, que aparte que le sacó el carro desde ahí, o que quieren entrar a trabajar a la Volkswagen. Entonces, como que a mí se me hacía como que me sorprendía esta presencia que tiene la Volkswagen en ese estado, bueno, en la ciudad de Puebla. Y la anécdota del asesinato del papá del maestro, la saqué de una noticia real. Esto hace como 8 años, un trabajador de Puebla, un obrero murió, bueno, apareció muerto en la cafetería y la Volkswagen Puebla, antes de que entrara la policía y todo, aparentemente movió la escena del crimen para que el seguro no aplicara y tanto esto como para que no les afectara. Y pusieron al trabajador en la mesa, ¿no? En el comedor. Y ya después como que cuando yo estuve en Puebla en esa época, porque iba, bueno, voy seguido, la gente como que me contaba así sus versiones, ¿no? Como alguien me dijo, no, pues este trabajador lo aplastó una máquina que lo prensó, ¿no? Y otros me dijeron, no, es que fue una riña ahí como que entre la gente y hay como que mucha delincuencia y drogadicción y narcotráfico y cada quien me soltaba sus versiones de la muerte de este trabajador. Y al final lo que más me sorprendía era que la familia se había arreglado, inmediatamente se arregló con la Volkswagen y no dijo nada, ¿no? La familia le dieron dinero y no reclamó y ya no pasó nada. Y a mí se me hizo así como que se me quedó bien grabado eso, ¿no? Como que un ser querido que tengas que muera y que con dinero te callen y que ya pues no busques justicia, como que eso, no sé, como que en la novela pasa esto, ¿no? Como que tanto hay cosas cotidianas como bien comunes, como de repente estas cosas que también son cotidianas, pero son bien fuertes, ¿no? Como cosas que luego te cuentan en la sobremesa y que no quieres que te hagan la cuenta porque quieres saber qué va a pasar con esa historia, ¿no? Entonces sí, ajá, como que voy intercalando estas historias de repente como muy sencillas y luego de repente cosas más fuertes. Y todo basándome en la realidad, que es como lo que más me gusta, como que no solo sea completamente mi imaginación, sino que la realidad mexicana es la que me da todas estas herramientas. ¿Pretendiste que fuera de denuncia, disfrazado con una escena cómica dentro de cada capítulo? ¿Esa era la intención? Sí, ajá, como que, y como cada capítulo sale una nueva versión del asesinato, ya de repente las primeras veces quería que causara un efecto como de coraje, pero ya después cuando ya van 15 versiones distintas, ya hasta el hijo del muerto, hasta se ríe, ¿no? Ya es como, ay, no manches, otra versión, ¿no? Es como, y eso creo que lo tenemos mucho en México, de esta como risa medio desfigurada en la que nos reímos pero lloramos y como pasan tragedias todo el tiempo y la mejor manera de asimilarlas y de afrontarlas a veces es la risa, ¿no? Entonces sí, era como mi objetivo, que este tono humorístico hiciera llevadera esta noticia tan trágica. Sí, se nota luego la intención. Eso es algo que a mí me gusta de los autores, ¿no? Que luego puedas descifrar como la guía o el estilo del autor, porque eso ya de buenas a primeras te dice si puedes seguir con la lectura o no puedes seguir con la lectura, ¿no?
y eso te atrapa. Bueno, por lo menos a mí, que yo no soy un gran consumidor de literatura ni de novelas, me atrapó de inmediato y me divertí mucho con este pedacito que leímos. Y otra cosa que también me gustó mucho y me llamó mucho la atención fue meter este asunto del socialismo, bueno, más socialismo, y que al parecer la gente no tiene ni idea de qué es, ¿no? Y voy a spoilear otro poquito, pero en el funeral, que todos hablan de la frase del libro de Marshall Berman, bueno, que además es extraída del Manifiesto Comunista, cuando tiran las cenizas del hombre y dicen, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y un personaje les pregunta, ¿y por qué dicen esto, no? Dice, Karl Marx, nada más. O sea, no le explica más, ¿no? O sea, no contiene un contexto, solo le dice Karl Marx. Y el hecho de que el luto se represente en todos vestidos de rojo es algo que llama la atención de inmediato, ¿no? ¿Por qué todos se visten de rojo? Pero nadie cuestiona hasta ese momento, ¿no? Parece una realidad pues medio surrealista de lo que vivimos nosotros en México. Ajá, sí, como que sí era la intención de que este pueblo sigue estas prácticas muy, muy alejadas de su realidad, pero las repite, ¿no? Sin preocuparse, sin de repente preguntarse como que ¿por qué hacemos esto, no? ¿Y quién es Karl Marx? Y sí, como que busqué eso, ¿no? Que esta semilla de socialismo ya estuviera ahí antes de que llegara la invasión. Entonces eso hacía más fácil la invasión, que la gente no se cuestionara tanto que de repente llega este ejército norcoreano, ¿no? Porque ya seguían esta filosofía marxista. Y sí, como que también, por lo mismo, al mismo tiempo que estuve leyendo muchas cosas de Corea del Norte, también estuve leyendo libros sobre Rusia y sobre la Unión Soviética, y también como que se me hacía, como que veía este país, bueno, este monstruo de país, o esta gran nación, como con rasgos similares a México en algunos lados, ¿no? Como estas tribus nativas de los evencos, por ejemplo, que fueron casi que exterminadas, y una de las formas en las que murieron muchos de los nativos en Rusia era con alcoholizados, ¿no? Y esto de la fiebre blanca, de que ellos no pueden asimilar también el alcohol y cómo mueren. Yo lo veía también con México, ¿no? Cómo somos una nación en la que el alcohol está presente en todos lados, ¿no? Y es como, para celebrar siempre hay cervezas, para cualquier cosa es como vamos al bar, ¿no? Y como que siento que conecté esta modo de vida soviético en el que pues muchas cosas no estaban bien y la gente no la pasaba de lujo, pero tenían así como algunas cosas paliativas, ¿no? Como algunas, no sé, como placebos, como el alcohol o la televisión, para creer que todo estaba bien, ¿no? Entonces sí, como que ahí fui conectando todos estos, ¿no? Y esos detalles que yo busco que el lector o la lectora de mi texto brinque a otro texto, ¿no? Que de mi texto brinque al Manifiesto Comunista o a la Historia Mínima de Corea, ¿no? Como que sea el trampolín para ir a otros textos. Sería bueno también que comentaras en algún texto que actualmente Vladimir Putin no es socialista, no es comunista, está en un proceso la Rusia capitalista. Sin embargo, gente distraída y que mal informada considera todavía que Rusia está en un proceso socialista que ya no existe desde hace mucho tiempo. Sí, y precisamente, bueno, a Putin lo pongo aquí en la novela, se menciona como este dato que él fue o iba a ser taxista en Alemania en un tiempo, y de ahí como que empezó toda su carrera en la que fue, pues sí, como que asesinando, según esto, a mucha gente para llegar al poder, ¿no? Pero sí, es parte de esas contradicciones, ¿no? De que nos venden este país rojillo, que ahorita pues no es nada rojillo, como dices, ¿no? Y en México tenemos también eso, ¿no? Como esta idea de nacionalismo, que para mí es algo bien hueco, ¿no? Como no sé, cuando la gente que sale del país y ya está cantando a los 5 días
cielito lindo y que está con el sombrero y extrañando a México, como que también quería abordar eso, ¿no? De cómo esta identidad que tenemos se me hace como muy complicada y algo utópico, porque en México se viven realidades bien distintas, ¿no? Como si alguien vive en Chihuahua y alguien vive en Chiapas, creo que no hay mucha conexión entre estas dos personas, pero el país nos quiere como que, no sé, como que obligar a sentirnos mexicanos, ¿no? Como que, y en Rusia pasaba lo mismo, ¿no? Eran muchos países, muchas ciudades, muchas etnias, y querían agruparlas a todas y querían tener este bloque soviético que era algo imposible de mantener, ¿no? Y al final tronó. Y creo que en México como que al día de hoy seguimos como que muchas de estas dinámicas. Sí, porque, perdón, Abel, pensando en esa experiencia o lo que pudiera suceder, el ejemplo de Yugoslavia es muy claro, ¿no? Algo que estaba unido justamente por un dictador. Cuando él se muere, se empiezan a matar entre ellos, ¿no? Ya no pudieron estar cohesionados y termina en una desintegración muy dramática. Y que ahorita con Corea del Norte también como que estoy muy expectante de lo que va a pasar ahorita cuando muera Kim Jong-un, como que todo lo que está alrededor, ¿no? De que si va a seguir siendo este país dictatorial o se va a abrir, ¿no? Y también, como que se me hace, desde hace tiempo he seguido como que las noticias sobre Norcorea y, no sé, como anécdotas que he leído como de que gente de Corea del Sur lleva globos con helio en los que pone USBs con series y películas coreanas y las lanza al otro lado buscando que, y en un libro que leí hace poco sobre la vida en Corea del Norte, dicen que sí, que pues la gente ya, todo el mundo tiene DVD, todo el mundo tiene televisión, porque está en el mercado negro, ¿no? Y todo el mundo ya, el gobierno tuvo que permitir que la gente ilegalmente tuviera su tele y su DVD, porque de otra forma no iban a seguir con vida como en este modelo, ¿no? Y sí, como que también estoy así como, tenía un poco como el miedo de que en lo que escribía la novela, este gobierno cayera, ¿no? Pero bueno, no pasó y no creo que pase hasta dentro de, no sé, 20, 30 años, pero sí, como que también se me hacía como algo que podía conectar con México, ¿no? Como, no sé, con los 70 años del PRI o con todo lo que está pasando ahorita, como en cada cosa que escribo, intento que sea como una especie de máquina del tiempo en la que veamos qué podría pasar en un futuro, ¿no? ¿En qué momento la población va a aguantar todas estas cosas que nos pasan y va a hacer como un cambio, ¿no? Entonces sí, como que son temas que me interesan mucho. Este asunto de la prensa es algo que, pues yo creo que es algo inherente en México, porque yo he tenido la oportunidad de revisar prensa desde principios, bueno, pues desde el siglo XIX hasta hoy en día, y la presencia de todo este sensacionalismo en la prensa pues no sé, es algo como que lo tenemos. O sea, yo he consultado prensa del siglo XIX a principios y siempre también meten como este asunto de hubo un homicidio en la banqueta, nadie sabe, al parecer estaban ebrios, ¿no? Y eso está penado por la ley, cosas así. Luego te vas al siglo XX, a la mitad del siglo XX y te encuentras con se suicidó un marihuano, ¿no? Y no dan más razones, ¿no? Entonces son cosas que yo iba conectando también con un poco de lo que yo he trabajado desde mi disciplina y es que lo leía en Norcorea y decía, es que son así de ridículas, son así de surrealistas. Y sí, en cada día que va saliendo una nota diferente de cómo muere el tipo, dices, pero ¿por qué le están dando tanta importancia si ya se murió, pues, si ya dieron una versión, ¿no? Pero siguen y siguen y siguen. Es algo, yo creo que muy, muy arraigado a la cultura de la prensa en México, esta situación. Sí,
y además, bueno, yo como estudié periodismo, tuve una etapa en la que quería dedicarme a hacer investigación, reportajes, y lo que pasó ahí es que la realidad me dio como un knockout y como que me di cuenta de que no quería seguir esta línea, ¿no? Y sí vi, no sé, como colegas míos que de repente veía que, no sé, que les daban chayote, ¿no? O que la mayoría de su sueldo viene de un candidato, ¿no? Entonces, como que también en Norcorea quise criticar esto, ¿no? Como los medios de comunicación casi que se burlan de nosotros y siguen ahí, ¿no? Siguen ahí vigentes y pues ya se vuelven ya como, ahorita no sé, lo que sucede con el de Forma aquí en México, que es un periódico que se burla de todo lo que pasa y es tan popular porque creo que, pues sí, como que no está tan lejos de lo que leemos en los medios, ¿no? Y estas noticias que solo nos muestran un aspecto bien pequeño de lo que pasó, pero atrás está todo el mundo ahí escondido. Entonces sí, ajá, como que cada que están estos flashazos del periódico, es como un recordatorio a la lectora o al lector de nuestra situación en los medios de comunicación y como una llamada de atención, ¿no? De qué está pasando, ¿no? ¿Por qué estamos consumiendo este tipo de medios? Sí, es interesante porque también uno de los personajes en tu novela es quien se encarga de distribuir el periódico, ¿no? Entonces, parece que solamente es una forma de este pueblo de informarse ese periódico, ¿no? Porque no haces mención de otro, o no sé si más adelante, ya eso lo tendré que investigar porque yo tengo muchas ganas de leer Norcorea completo, me quedé bien picado. Y pues no sé si te gustaría comentar algo, Rubén, algo más. Pues nada más invitarles a que sigan en redes sociales a Sindicato Sentimental y si me siguen en Facebook a mí, ahí pongo las futuras presentaciones. Ahorita hay una programada para el jueves 6 de mayo, o sea, ya mañana. Bueno, Mañana. ajá. Pero bueno, va a haber otras presentaciones dentro de 2 semanas y otra dentro de un mes. Entonces, en mis redes sociales voy poniendo todas. E igual les voy anunciando cuando ya esté el libro en la librería, o si quieren que yo les mande el libro ya con dedicatoria, igual se los puedo mandar. Y bueno, me gustaría aconsejarles que consuman más literatura local, y no solo literatura local, también música local. Eh, pues hay que apoyar a la gente que está creando cosas en nuestra localidad y no solo como irnos por el libro no sé, como el bestseller, ¿no? O el libro en el que se basó tal película, ¿no? Y yo creo que consumiendo este tipo de productos vamos a ir generando esta comunidad creativa o artística que merecemos en México, ¿no? Como que no depender de estas grandes industrias o grandes monopolios como de librerías o editoriales para producir nuestros textos, ¿no? También nosotros podemos hacer cosas con nuestros medios y sindicatos sentimentales son la prueba de que con pocos recursos podemos tener libros bonitos, ¿no? Que a mí se me hace como quedó muy bien el libro y no somos Alfaguara, ¿no? No somos Anagrama y podemos tener contenido de calidad y para que esto suceda necesitan también como que apoyar este tipo de proyectos. Pues ahí está la invitación, Rubén, a leer tu novela Norcorea y estaremos pendientes de tu trayectoria y si en algún futuro cercano tienes otro texto que publiques, con mucho gusto hablaremos de él. Sí, gracias. En cuanto salga la próxima novela, les contacto. Perfecto. Y bueno, pues también te estaremos contactando a ver si las cosas mejoran un poco en un futuro cercano, ya con todo esto de las vacunas, y ojalá podamos hacer una presentación de Norcorea allí en el Centro Cultural UNAM Querétaro, que pues para mí sería un gusto que pudiéramos charlar ahí con la gente y tratar de regresar un poco más a las actividades. Bueno, pues no me queda más que agradecerles, Juan, Rubén, una edición más del Panóptico Cultural
y pues consuman lo local. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes, CCU QRO en Facebook e Instagram y Centro Cultural UNAM Querétaro en YouTube.